Tenemos una figura constante en la historia del arte y la cultura contemporánea, la sad girl. Una mujer de aura etérea y misteriosa, con un espíritu frágil y una melancolía que define su identidad. Su presencia no es nueva, pero su protagonismo actual refleja cuánto sigue resonando en la cultura, aunque adaptada a otros tiempos y sensibilidades. El otro día, mientras veía The Virgin Suicides, volví a pensar en este concepto. La forma en que se representa la tristeza femenina, contenida e idealizada. No se trata de la tristeza en sí. Se trata de cómo ese sentimiento es interpretado. A lo largo del tiempo, algunas de las imágenes más icónicas del vacío emocional han sido representaciones de mujeres contemplativas, frágiles y trastornadas. Y entonces es natural preguntarse qué se busca cuando se romantiza la tristeza femenina. En este video quiero detenerme un momento a profundizar en esta pregunta, analizar qué hay detrás del concepto de la sad girl, su origen, evolución y su impacto en la cultura artística. Desde el inicio, la sad girl se ha representado como un concepto artístico y cultural que oscila entre lo romántico y lo trágico. Su figura aparece en el arte mucho antes del cine o la cultura pop. De hecho, podemos notar sus orígenes en el romanticismo, cuando empezaron a aparecer representaciones de mujeres melancólicas, donde la tristeza era vista como algo bello y poético. Con los prerrafaelitas, esta imagen se consolida como una estética de feminidad trágica y obsesión con la naturaleza. Mujeres inmersas en paisajes aparentemente serenas, pero atravesadas por el dolor. Pensemos en la Ofelia de Millet, una mujer quebrada y trastornada por el sufrimiento que se desvanece lentamente en una atmósfera de lirismo y tragedia, víctima de su propia sensibilidad y melancolía. En la literatura también aparece una figura interesante, Madame Bovary, que a diferencia de las musas románticas, su tristeza es mucho más psicológica. En la novela de Flaubert, Emma vive atrapada entre sus fantasías románticas y la monotonía de su vida real. Ese vacío emocional, deseo y frustración anticipa una forma más moderna de la sad girl, una mujer atormentada por su oscuridad. Con el simbolismo, esa sensibilidad se vuelve más introspectiva. La tragedia ahora es más onírica, abstracta y con significados ocultos. Aquí se termina de definir la figura de la mujer lánguida, un ser etéreo, distante y melancólico que funciona como puente entre el drama romántico y una introspección más oscura y decadente. Luego, con el expresionismo y el modernismo temprano, esa melancolía se vuelve aún más psicológica. Aparece la ansiedad, la culpa y la fractura interna. La sad girl se consolida como una mente en conflicto, mucho más cercana a la sensibilidad contemporánea. Con artistas como Edward Hopper, se transforma en una figura atrapada en la soledad y la alineación de la vida moderna. Finalmente, con autoras como Virginia Woolf o Sylvia Plath, la tristeza comienza a explorarse desde la identidad y el conflicto interior. Y actualmente, el arte heredó de este concepto, desde la musa romántica hasta la mujer existencial contemporánea. Y claro, siempre si está bien construido. Una figura que se ha transformado con el tiempo, aunque su esencia no ha cambiado. En sus orígenes, la sad girl era interpretada como una figura contemplativa e idealizada. Con el tiempo, su tristeza se volvió más visible y desafiante, adoptando un discurso propio. Aún así, su dolor sigue representándose como un acto poético, y muchas veces como una fantasía construida desde la mirada ajena. La presencia de la sad girl ha dejado una marca en la cultura, reapareciendo en la literatura, el cine, la música, la moda y el arte en general, como un concepto que se ha reinterpretado constantemente. Y aquí nos preguntamos, ¿estamos hablando de una representación auténtica o de la romantización del sufrimiento? Lo que en un inicio pudo ser un intento genuino por contar una historia distinta en una sociedad obsesionada con la perfección, termina por transformarse en ciertos contextos en una forma sutil de romantizar el dolor. La tristeza, depresión, ansiedad y los trastornos son experiencias reales, pero dentro de este marco muchas veces se pierden en la ficción.
y termina reduciéndose a fantasías estéticas o clichés que simplifican el conflicto interno y no ofrecen una verdadera exploración emocional o psicológica del personaje. Y es entonces cuando la figura de la sad girl puede convertirse en un concepto vacío, más cercano a la romantización que a la catarsis. Como si una mujer en una fase destructiva fuera más interesante, profunda o incluso más deseable. Después de ver The Virgin Suicide, no pude evitar pensar, ¿es este concepto una respuesta al ideal femenino tradicional? Este pensamiento es algo personal, pero siento que tiene sentido. En una sociedad que exige perfección, en representaciones femeninas idealizadas e inalcanzables, la narrativa de la sad girl puede leerse como un gesto de resistencia que no responde a expectativas sociales y culturales. Esa ruptura aparece en distintas representaciones, cada una a su propio estilo. Para mí, este concepto tomó un sentido interesante en producciones como Skins, Kristen F. o Twin Peaks, que surgieron como narrativas distintas frente al ideal hegemónico al construir personajes femeninos complejos, fracturados y atravesados por el vacío emocional. Historias que ofrecen emociones y contradicciones con las que podemos conectar. Kristen F. me parece un ejemplo muy bueno de una sad girl bien escrita. Su dolor es crudo y real. La película expone su fragilidad sin idealizar, mostrando cómo Kristen se va perdiendo entre el abandono, las adicciones y una realidad cada vez más destructiva en un Berlín gris y decadente. Su sufrimiento no está pensado para ser admirado ni consumido visualmente. Está desarrollado para incomodar y confrontar. Y ahí está la fuerza de la película, un mensaje que impacta y permanece. Esa sensibilidad también ha tenido un fuerte impacto en la música, con artistas como Hope de Mazzy Star, Nico, Fiona Apple, Lana del Rey o Alice Glass, quien representa una versión cruda y radical de la sad girl, una propuesta artística que surgió de una experiencia real de angustia y dolor, canalizados como una forma de liberación personal a través de un sonido caótico y visceral. Yo creo que el problema no es la sad girl como propuesta, es la forma en que se interpreta. Existen representaciones más honestas que presentan una buena narrativa y profundidad, y otras que caen en la superficie, desvalorizando su potencial. El arte siempre está abierto a interpretación, y su impacto en la sociedad es impredecible. Por eso es importante cuestionar si el verdadero desafío está realmente en estetizar el sufrimiento, o más bien en permitirse expresarlo sin convertirlo en una identidad vacía, sin profundidad y sin mensaje. Quizás se trate simplemente de reconocer esta sensibilidad por lo que es. Una experiencia humana, real y compleja, que deberíamos leer con criterio y conciencia. En este contexto, la estética de la sad girl aparece como una representación que busca expresar el vacío emocional desde lo simbólico. Aunque puede representarse de muchas formas, algunas estéticas han adquirido más protagonismo. Este concepto suele oscilar entre dos polos. Por un lado, una aura etérea y nostálgica, que idealiza la inocencia a través de referencias a lo infantil, lo virginal y fantasmal como formas de representar la melancolía. El encaje, transparencias, lencería y los tonos claros representan la tristeza en una forma romántica y delicada, mezclando inocencia y sensualidad sutilmente. Referentes como las hermanas Lisbon, Cassie, Lolita o Lana del Rey reflejan esa representación. En el otro extremo aparece una estética más oscura y alternativa, conectada a corrientes como el grunge, el punk o lo gótico, estilos inspirados en ideologías contraculturales. Aquí, la tristeza no se oculta ni se suaviza, se exhibe como un reflejo del caos interior. Prendas disruptivas, delineados, labios intensos y cabello desordenado que expresan su oscuridad. F. Stonen, por ejemplo, representa muy bien esta sensibilidad, una tristeza más cruda y caótica. De hecho, hablé un poco más sobre Effie en otro video. Se los dejo arriba y en la descripción por si quieren profundizar. Ambas estéticas responden a la necesidad de expresar el vacío existencial, pero también proyectan una ambivalencia. Entonces, ¿cuál es el efecto de la estetización en la recepción del vacío emocional representado por la sad girl? El arte se puede disfrutar incluso cuando existen dilemas morales.
La tensión entre separar el arte de la moral o al artista de su obra siempre ha sido controversial. Yo pienso que al final todo depende de ser un buen espectador. Hay una frase de Dostoyevsky que dice que el sufrimiento y el dolor son inherentes a una amplia conciencia y a un corazón profundo. No sé si sea una verdad absoluta, pero sí creo que hay algo de cierto en ella. Ver el mundo tan de cerca siempre duele un poco. Al analizar este concepto, no creo que el problema sea que estas historias sean contadas. Lo cuestionable está en la forma en que pueden ser interpretadas. Cuando esa tristeza se convierte en una figura vacía, susceptible a ser romantizada e idealizada, termina por superficializar una experiencia emocional compleja. Representar la tristeza femenina en el arte es una forma de reconocer su existencia y profundidad, además de desafiar el ideal hegemónico. Su propósito debería ser visibilizar emociones que forman parte de la naturaleza femenina y humana, sin distorsionarlas o reducirlas a una narrativa superficial. No tengo ningún problema con el concepto de la sad girl. Personalmente, siempre voy a defender la representación de la oscuridad en el arte. Cuando está bien desarrollado, me parece valioso y lo aprecio. Este es mi análisis y sería genial saber cómo lo interpretan ustedes. Si tienen otra visión, lo leen en los comentarios. Adiós.